Los mejores temas, los mejores especialistas están en el Súper Desayuno con Axel Zamudio. Vamos a hablar sobre el duelo en el suicidio de algún hijo. Tal vez estás pasando o sufriste o viste, inclusive en la propia familia, de que alguno de los chicos se suicidó, pero el problema no es justo para muchos de la familia, los amigos, sino los papás, quienes tienen una gran culpa y un gran sufrimiento por este hecho. Hoy nos acompaña la psicóloga y tanatóloga Olga Vera para platicar sobre este excelente tema, ahora sí que especialista en el ramo. Olga, ¿cómo estás? ¿Qué dice Hola. la buena vida? Bien, muy bien, gracias. Buenos días. Qué gusto tenerte por acá, Olga. Gracias. Ya de por sí el suicidio es un tema complicado, ¿no? Sí, muy. Ahora sumándole el duelo que pasan los familiares o los padres a esto. Es un duelo muy complicado, con mucha culpa, porque realmente hay culpa si la gente que se suicidó deja una carta póstuma. Claro. Porque la culpa va directo hacia la persona y entonces esa persona la trae cargando. Pero está peor cuando no dejan carta. Entonces es un mundo de información que ellos están manejando y que no pueden saber qué fue lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó o qué era lo que estaba necesitando el muchacho en ese momento para haberse suicidado. Híjole, yo creo que hablar del suicidio, también cuando muchas veces uno habla del suicidio o que escucha que alguien se quiere suicidar, llegan las preguntas y llegan las cuestiones, ¿no? De diferentes religiones, inclusive, claro, del sistema, de la sociedad, que te dicen, ay, qué cobarde eres, ¿por qué eres así? ¿En qué estás pensando? Híjole, es su decisión hasta cierto punto. Sabemos que podemos prevenir, sí, podemos intervenir, pero también son decisiones propias que cada ser humano puede tener con su vida. Sí, son decisiones propias, es una forma de trascender a la otra vida cuando alguien quiere hacerlo, pero claro, definitivamente es una situación que tanatológicamente es muy complicada de poder discernir. O sea, claro, es un proceso muy complicado en el cual sí hay que tener mucho tiempo de recuperación, por así decirlo. O sea, te estoy hablando de que a lo mejor si un proceso de tanatológico normal de una persona que muere en otra condición totalmente diferente es alrededor de año y medio, pensándolo en que pueda tener sus recaídas. claro. Estoy hablando de que en un duelo de un hijo por suicidio, pues se te puede decir hasta 3 años. Ya te decía yo, este caso que conocí ahora en Monterrey, que los familiares tienen 3 años, 4 meses, y hasta me aprendí la fecha, ¿no? En noviembre, el 9 de noviembre. Sí, es un tema muy complicado porque no solamente es el hecho del suicidio, sino se va generando alrededor de toda la familia una psicopatología entre toda la familia. ¿Qué es esto? Bueno, pues a lo mejor hay un papá muy absorbente, una mamá muy dominante, claro, muchos problemas en la forma de la constitución de la familia como tal. Se va maquinando a lo mejor un poco de herencia, puede ser una personalidad depresiva, claro, una familia que no está bien constituida. La casa, o sea, la casa es muy curioso. Tú puedes entrar a una casa, y en este caso fue, y entonces se sentía así, había mucho blanco, pero no había música, no ponían celulares, no había televisión, y entonces fue muy incómodo para mí, como una persona que le encanta cantar y tener música y bañarse cantando, y ahí era todo lo contrario, o sea, tenías que entrar en su mood de silencio, sí, y de cuidado hasta para caminar. Y esa parte no es real, porque la gente tiene que seguir la vida. Claro. O sea, de alguna forma, eso es lo que se hace mucho en terapia, en la terapia, es decir, bueno, esto pasó, el aprendizaje va a ser esto, pero hay que continuar. O sea, no se puede uno parar. La gente se queda ahí y no se puede seguir hablando de una persona que ya no está. O sea, no es sano para las personas que se quedan, ¿no? O sea, estar siempre recordando a una persona. Puede pasarse 20 años y cuando te das cuenta, los que nos quedamos aquí, nos quedamos pues en la misma dinámica, o sea, sin vivir nuestra vida. Nos morimos el día, ellos se murieron el día en que murió su hijo. En que murió su hijo. En que se suicidó su hijo. Sí. Lo curioso del caso es que cuando hablamos de suicidios, los padres normalmente no dicen
que se suicidó. No hablan de la causa de muerte. ¿Por qué? No, porque les da pena. Socialmente, justo lo que me estabas diciendo, socialmente es muy penado el que se suicida. Está en contra de sí mismo, está atentando en contra de sí mismo. De la vida, de su vida, de todo. Y entonces, pero nadie lo dice porque todo el mundo lo sabe. Y se va creando una culpa, una vergüenza. Estos duelos están embarrados por todos lados donde le quieras ver, de culpa, de vergüenza, de pena, claro, de tristeza. Entonces por eso es tan complicado, porque no es lo mismo llegar y decir es que a lo mejor mi hijo falleció de cáncer que mi hijo se suicidó. O sea, es muy complicado. Bienvenido, una pregunta. ¿Un tanatólogo te puede ayudar cuando un hijo está en fase terminal y a él no se lo han dicho y tú como mamá estás en sufrimiento de esperar y él se lo tiene que decir? ¿Y quién es la persona indicada? Bueno, inclusive este es otro tema muy bueno que podríamos tocar. Claro, muy, muy fuerte decirle a un hijo que va a morir. Que va a morir, sí. Hasta te costó decirlo. Sí, claro, Olga. por supuesto, porque soy madre, sí, claro. Me costaría muchísimo trabajo decirlo. Hoy estamos hablando sobre el duelo en el suicidio por hijos. ¿Tienes dudas, comentarios? Ya regresamos en una segunda parte, no te despegues. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Me siento super. Y llega él, si yo hubiera hecho o en qué fallé yo como padre. Es muy complicado realmente, o sea, es una situación muy complicada la que viven los papás, o sea, el peso que se quedan con los papás es muy fuerte, muy fuerte. Y yo creo que también es que el suicidio es muy silencioso. Los verdaderos suicidas, los que tienen un pensamiento muy arraigado en esto, es muy silencioso. Sí es, sin embargo, sí hay ciertas conductas que podemos nosotros como papás que nos llamen la atención. Puede ser que tenga una adicción, puede ser que los veas deprimidos en exceso, un aislamiento, puede ser, o sea, empiezan a tener como ciertos cambios, más allá de que el periodo de la adolescencia, que es cuando más suicidios se están viendo ahorita en México, más allá de los cambios normales del adolescente, se ven ciertos factores que sí pueden ser determinantes para un suicidio. Y esto lo puede notar hasta la misma escuela. O sea, la escuela te puede empezar a decir, oye, tu hijo está bajando de calificaciones, se viene y se queda dormido, a lo mejor ya dejan de ir a la escuela, evidentemente. Claro. Entonces, todas esas cosas se van como juntando. Y puede ser que se pueda dar un suicidio, ¿no? También en la parte hereditaria, o sea, muchas veces no hablamos de más de abuelos o de gente que se haya suicidado. Del árbol genealógico. Exacto. Y sí se puede llegar a dar una herencia, no de un suicidio como tal, pero sí de una actitud de vida, de depresión, de ser depresivos, ¿no? Es no preguntarse por qué, ¿no? O para qué, simplemente decir, pues ya no está, era su decisión y ¿qué le vamos a hacer, no? O sea, lo que pasa es que también socialmente nosotros los papás somos responsables de los hijos. Exacto, es que yo creo que ese es el principal problema. Se piensa que los hijos son una extensión de los padres. Sí. Y no es así, son seres independientes. Sí, son seres independientes que de alguna forma nosotros como papás cuando traemos a los hijos, bueno, tenemos una responsabilidad con ellos. Pero también, o sea, no sabes qué es lo que el niño esté manejando, ¿no? Realmente. Y tampoco te puedes hacer responsable al 100%. Que eso es lo que pasa muchas veces con los papás que se quedan. O inclusive con los hermanos. Se quedan con mucha culpa de es que yo no hice esto y por eso se suicidó. Porque justo todos pensamos que somos responsables de la otra persona o en este caso de un hijo, una responsabilidad al 100% y evidentemente pues no. ¿¿Cómo sobrellevo este duelo? ¿Cómo lo sobrellevamos? Híjole, como te decía al principio, la verdad es que es un duelo muy complicado, es un duelo complicado en sí, el puro duelo, pero más allá la dinámica familiar
empieza a moverse toda después de un suicidio. Y entonces se ve que a lo mejor la pareja o el esposo o la relación de pareja no es buena, terminan tronando, ellos se va deshaciendo realmente la familia después de un evento así. Sí. Entonces, lo que se trata de trabajar, ¿verdad? Así es volver a unir a la gente, volver a otra vez estar en una sintonía, aceptando lo que pasó, no poniéndole nombre de que, ay, es que partió, trascendió. No, o sea, si alguien le pregunta a esa persona, oye, ¿qué pasó con tu hijo? Bueno, él se suicidó. O sea, hablando las cosas así. ¿Por qué? Porque eso va quitando un poco la culpa en todo el entorno familiar, a todos los de la familia, ¿no? Quitarse la culpa es aceptar que yo no era tan responsable del niño, o sí era responsable, pero no pude ver que estaba mal. Sí es un tema complicado, es un tema de mucho tiempo, de mucho trabajo terapéutico. ¿Cuál es el tiempo normal? Puede ser alrededor de 1 año a 1 año y medio, 2 años. Eso es un tiempo normal en el que tú no veas la dinámica, por ejemplo, la dinámica que nos estabas platicando. O sea, esa dinámica es que a mí me habla de que todavía existe ese duelo y realmente no lo han tocado, ¿no? O sea, lo están medio maquillando de cierta forma, se lo dejan llevar, pero no han tocado ese duelo. Y yo les había comentado esta frase y también lo platicaba aquí contigo, de una película. ¿Te recuerdas de la película que te comenté, de una película uruguaya? Sí. Que decía esta frase, que esta persona era un enfermo terminal y decía, vivir es un derecho, más no una obligación. Pero es un enfermo terminal, estamos hablando de una cosa diferente, a un suicidio. Y sí, hay que respetar, evidentemente, pero siempre viene la parte de la gente que se queda. ¿Cómo trabajar a la gente? O sea, sí podemos respetar que la gente se quiera ir, pero ¿cómo se trabaja a la gente que se queda? Que son los que más van a sufrir. Claro. Pero la verdad es un tema también muy privado, ¿no? Que esto se tiene que tocar a manera más profunda y de la manera más personal. Evidentemente, como trae mucha culpa y trae mucha vergüenza, les da vergüenza, lo recomendable es que se trate de una forma muy particular con algún tanatólogo o algún psicólogo que pueda ayudar en este proceso. Sin duda alguna. Medios de contacto, Olga, como siempre, gracias por estar acá. ¿Dónde te podemos encontrar? Mi teléfono es 55 5507 7470. Y regresamos. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Me siento super. Axel Zamudio y sus contenidos son marca registrada.